Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de la comunicación, pero antes les quiero pedir disculpas, me encuentro un poco enferma, el cambio de clima me ha afectado bastante y me encuentro un poco disfónica, con tos, un poco con la nariz congestionada, pero voy a hacer todo lo posible para poderles transmitir el mensaje. Esto no me impide hacer lo que quiero hacer y lo que me gusta hacer. Entonces en el día de hoy vamos a hablar de la comunicación. Pero no vamos a hablar de cualquier tipo de comunicación, vamos a hablar de la comunicación efectiva. Y para lograr la comunicación efectiva debemos seguir una serie de pasos y tomar una serie de herramientas, ¿sí? Es como cuando nos vamos a ir al Everest, queremos llegar allá, pero si no nos hemos preparado, pues entonces nunca podremos llegar. Igual pasa con la comunicación. Queremos comunicarnos bien con las personas, pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana sin haber interiorizado una serie de cosas, sin haber hecho que eso se convierta en una serie de hábitos. Un momento, voy a tomar agua. Bueno, vamos a entrar en materia. Primero, ¿qué es la comunicación? ¿Qué creen ustedes que es la comunicación? Pues les cuento que no es más que un proceso mediante el cual transmitimos información, transmitimos un mensaje, que está cargado de conceptos, que está cargado de ideas. Pero la comunicación no solo necesita del mensaje, pues el mensaje no va a andar solo y no va a llegar solo a las personas. Entonces necesitamos también de un emisor, que es la persona quien da el mensaje o quien lo emite, a la vez de un receptor. Porque como estamos emitiendo, alguien debe recibirlo, a alguien le vamos a hablar, a alguien le vamos a comentar, a alguien le queremos transmitir determinada información. Es importante tener en cuenta que ese mensaje tiene tres partes, una parte vocal, una parte verbal y una parte visual. Muchas veces nuestros mensajes solo contienen dos partes, algunas veces la parte visual. Lo que pasa es que cuando tienen la parte visual, las personas que nos emiten el mensaje logran con sus palabras hacer que nuestro cerebro se imagine lo que ellos están diciendo. Entonces el mensaje se hace mucho más fácil o se hace mucho más agradable para la persona. Otras personas logran hacerlo, pero solo se mantienen en la parte verbal. Es decir, dan el mensaje de corrido, pero no lo expresan con sus gestos o no lo expresan, digamos, de esa manera como tan pintoresca, de la forma en que tú puedas imaginártelo o que tu cerebro lo pueda procesar. Y coger esa palabra y hacer que esa palabra llegue y te imagines al árbol, o al enano, o al Everest, o al concepto que tú quieras transmitir. Entonces, primero, en la parte verbal es importante que el mensaje que vayamos a transmitir, las palabras sean del conocimiento de todas las personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es investigar muy bien. Acuérdense que todos los días tenemos que estar en constante conocimiento. El conocimiento cada día hay que renovarlo porque si no se vuelve obsoleto, como los computadores, después de un tiempo ya no funcionan. Así es la comunicación, así son los mensajes. Entonces, lo que se quiere o lo que es importante o lo que podríamos hacer es que ese mensaje contenga palabras que sean de fácil entendimiento, ¿ya? Digamos, si yo en el día de hoy estoy hablando del maltrato infantil y sé que las personas a las que yo les estoy hablando no tienen el conocimiento que yo tengo y las palabras que yo tengo son muy técnicas, digamos, yo voy a utilizar la anomia, las personas se van a quedar así, ¿anomia? ¿Pero esto qué es? Es una falla de la comunicación, ¿cierto? Porque estoy usando mis tecnicismos y ellos quizás no lo están entendiendo. Ahora yo les digo, anomia no es lo mismo que anemia. Anemia es una enfermedad. Anomia es la ausencia de reglas. Entonces, en muchas sociedades, el maltrato infantil se ve como un síntoma de anomia, de ausencia de reglas. Entonces, por eso es importante elegir bien todas esas palabras que contienen ese mensaje. ¿Para qué? Para que la persona lo pueda entender. Un momento. También es importante, como lo mencionábamos hace un rato, la parte visual.
Recuerden que el cerebro es el que le da permiso a la otra persona para poderse imaginar todas esas cosas. Entonces, ese mensaje debe estar no solo compuesto de la parte verbal, sino de la parte visual también. ¿Por qué? Porque si yo llego y hablo, echo una carreta así, pero algo seguido, como si fuera un tren, algo de nunca acabar, quizá yo nunca entienda el mensaje, entonces mi cerebro nunca lo va a procesar. Es importante hablar de manera pausada, tranquila, sin hacer tantos ademanes, sin hacer muchísimas cosas. La postura es importante. Entonces, las muletillas también son algo muy importante. Entonces, y hacer esto. ¿Por qué? Porque eso solo muestra cierta inseguridad. Recuerden que nosotros hablamos, pero nuestros gestos también hablan. Qué pena. Es un ejemplo. El día menos pensado, llego yo a la oficina y me saludan mis compañeros y me dicen: buenos días, Diana, ¿cómo estás? Y yo llego y me siento y digo: bien. ¿Creen que realmente estoy bien? ¿O creen que estoy bien pero bien aburrida? Puedo estar bien aburrida o bien enferma como estoy ahora, pero eso no importa. Entonces los gestos también hablan, nuestro cuerpo habla, nuestro rostro habla. Es importante que el mensaje tenga un poco de coherencia entre la parte verbal, que son las palabras que utilizamos, la vocal, que es la entonación de la voz, porque es como cuando nosotros decimos una poesía muy popular que le contaban a uno en el colegio, que decían: del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió. Sí, ¿se acuerdan de esa poesía? Entonces, ¿qué tal si yo digo esa poesía? Del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió. ¿Cómo se escucha mejor? ¿De la primera forma o de la segunda forma? Yo creo que de la primera forma, haciéndola así, utilizando mis gestos, como mostrando el cielo, que de allá cayó la rosa y que llegó mi mamá y ella fue la que la recogió. ¿Sí ven? Se hace mucho más pintoresco y se hace mucho más fácil de que el mensaje entre a la persona o llegue a la persona a quien se la queremos transmitir. Pero bueno, la comunicación en público no es lo único que hace parte de nuestra vida. Nuestra vida no solo se puede limitar a lo público, nuestra vida también se limita a la parte privada. Y es que como constantemente nos estamos comunicando, ya sea con personas externas a nosotros, con quien no tenemos un vínculo afectivo, también lo hacemos con las personas con las que tenemos un vínculo afectivo emocional. Papá, mamá, abuelo, tío, tías, familiares o amigos de toda la vida, de la infancia. Entonces, lo que les quiero decir es que todos tenemos diferencias. Así seamos de la misma familia, así seamos de la misma raza, de la misma edad, de todos los tamaños, colores, en fin, lo que sea, siempre vamos a tener diferencias. Como tenemos diferencias, siempre vamos a entrar en discusiones. Lo importante y lo que sugiere la comunicación, lo que sugiere hacer la comunicación cuando tenemos esas diferencias o estos encuentros con la otra persona es: bueno, sea un poco tolerante, no arme una tormenta en un vaso de agua, porque es que cuando usted arma una tormenta en el vaso de agua, usted puede discutir, digamos, Juan y María pueden discutir, ellos dos pueden tener una pelea, pero resulta que la tienen enfrente de otras personas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen cuando hay otras personas enfrente? ¿Por qué lo hacen cuando hay otras personas enfrente? ¿Por qué no esperan que esas personas se alejen? ¿Por qué tienen que hacerlo de esa forma? Realmente me parece que es un teatro, no es más que un teatro. Y a veces parece que fuera como un juego de poder: yo domino más, yo tengo más poder porque yo alzo más la voz. Entonces armamos esa tormenta en el vaso de agua. De la tormenta a veces no se convierte en una tormenta, sino en un huracán, termina siendo un tsunami. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si va a discutir, discuta solo con la persona con quien tiene el problema. Por favor, no haga interferir a terceras personas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos que otras personas entren en ese conflicto, ellas van a tomar posición. Un ejemplo: Juan y María son esposos. Juan y María tuvieron el día de ayer una discusión y ellos discutieron porque Juan no había llevado al perro a dar la vuelta por la cuadra.
Entonces llega María toda enfurecida y enojada a hacerle el reclamo a Juan. Evidentemente Juan responde de la misma forma agresiva como María llegó y le habló. Pero si el problema quedara allí y ellos lo resolvieran, sería de diferente. Cuando el problema llega a otras personas, y es decir, cuando María llega y le cuenta a su mamá: no, mamá, es que Juan no quiso sacar al perro a dar la vuelta y arma el teatro y el drama, es diferente. ¿Por qué? Porque la relación entre la mamá de María y Juan se puede deteriorar. Lo mismo puede pasar con Juan. Juan puede contarle a su papá o a su mamá y puede hacer lo mismo. ¿Qué va a pasar al final? Muy sencillo. Al final Juan y María se pueden reconciliar, pero la mamá de María y Juan van a terminar en discusión. ¿Qué va a pasar con esa relación? ¿Se va a arreglar o se va a deteriorar? Lo más probable es que se deteriore, ¿cierto? Entonces, pase lo que pase, discuta, sí, pero hágalo a solas, con la persona que le corresponde. No interfiera a otras personas en ese problema, en esa discusión. Recuerden que se trata de mejorar cada día, se trata de que cada día hagamos lo mejor posible, hagamos nuestro máximo esfuerzo. Días antes ya habíamos hablado de esto, del máximo esfuerzo, de unos hábitos. Si nosotros poco a poco vamos desinteriorizando ciertas cosas y vamos haciendo que estas cosas nuevas, porque es que no se trata de sacar a la fuerza, no, yo sacar a la fuerza no puedo, tengo que sacar, pero ¿qué hago con ese espacio que me queda? Pues reemplazarlo por algo, pero reemplazarlo por algo nuevo. Entonces lo importante es que cada día practiquemos ese algo nuevo. ¿Eso que hacemos? Bueno, en el día de hoy me voy a tomar la molestia de escuchar atentamente, pero de escuchar para entender, no de escuchar para responder, porque cuando escuchamos para responder realmente no entendemos bien muchas cosas que nos quieren decir. Recuerden que la comunicación tiene 5 niveles. No voy a entrar en profundidad de los 5 niveles porque de esto ya habíamos hablado antes, pero la mayoría de las veces nosotros escuchamos de forma selectiva. ¿Y qué quiere decir de forma selectiva? Solo escuchamos lo que nos compete. Entonces escuchamos lo que nos compete, guardamos la información y listo, ya, se acabó. Hasta ahí llegó el proceso de comunicación. Otras veces se presenta indiferencia total por el mensaje que nos quieren transmitir y hacemos cara de así o así. Bueno, en fin, hacemos miles de caras. Yo digo o pienso, bueno, si no te interesa la información, pues levántate del auditorio, vete, no incomodes a tus compañeros, ni te incomodes a ti mismo, ni incomodas a la persona que está hablando. Entonces te puedes ir. La verdad es que lo que quiere la comunicación y lo que se puede hacer es que sea una comunicación asertiva. ¿Y qué es una comunicación asertiva? Esa comunicación asertiva es donde ponemos los 5 sentidos, ¿sí? Donde escuchamos, vemos y entendemos el mensaje, pero donde lo hacemos de la forma adecuada. Esta comunicación asertiva nos lleva a esa comunicación efectiva. Pues al final terminan siendo prácticamente lo mismo. Recuerden, nuestro cuerpo habla, la vocalización es muy importante y las palabras adecuadas en el mensaje son muy importantes. Es como cuando yo le hablo a un niño, pues yo no le voy a hablar a un niño en una forma agresiva, ni le puedo decir palabras que él no conozca, porque entonces no me va a entender nada. Por eso existen pedagogos y existen licenciados que son supremamente expertos en transmitir esa información, transmitir ese mensaje a estos pequeños que son los que vienen detrás de nosotros. Entonces es importante tener en cuenta todas estas herramientas. ¿Para qué? No solo para transmitir el mensaje en público, y es que creemos que porque nos paramos así o que porque hablamos así, con una voz así, ya hablamos bien. No, hablar no es lo mismo que comunicar. Hablar hace parte de la comunicación, pero comunicar, cuando nos comunicamos de manera adecuada, lo hacemos incluyendo todas estas herramientas que mencionamos anteriormente. ¿Esto qué nos facilita? Nos facilita nuestras relaciones interpersonales. ¿En dónde? En el trabajo, en el hogar, con los amigos y con todas las personas que nos rodean. Entonces la invitación es que cada día vayamos sacando algo de lo que no nos sirve, de esa comunicación que no es nada asertiva, ¿sí? Entonces, si somos impacientes por escuchar el mensaje, pues lo más coherente es cambiar eso.
ser pacientes cada día. Recuerden que cuando hablamos de hábitos porque las prácticas que realizamos o lo que hacemos lo interiorizamos, entonces lo repetimos todos los días hasta el punto en que se convierte en un hábito. Es eso, es sacar lo que no nos sirve y reemplazarlo por algo que nos sirva, pero que nos lleve a lo que queremos. Todo tiene un norte, todo tiene un objetivo, y si el objetivo es lograrnos comunicar de manera asertiva, pues ya tenemos las herramientas, la vocalización, la postura, la parte verbal, pero también una serie de valores que creo son importantes, como la tolerancia, el entendimiento y la paciencia, ¿sí? En el sentido pues de nuestra vida privada. Ese es el mensaje que les quería dejar en el día de hoy.